Hola, soy Francisco Valdés Pérez Gasga del Tecnológico Nacional de México. Tecnológico Nacional de México presenta. Te invito a que leas el documento que acompaña esta unidad llamado El escenario económico, la globalización. Voy a aprovechar este tiempo frente a la cámara para enfatizar algunos puntos que luego desarrollo más a fondo en ese documento. Para un ciudadano o ciudadana común como tú o como yo, el comportamiento de la economía siempre es un misterio, críptico por decirlo menos. El estudio de la economía pareciera ser una ciencia arcana sobre la que presiden expertos no muy alejados de los supremos sacerdotes de antaño. Tenemos crisis financieras, crisis inmobiliarias, devaluaciones súbitas o en cámara lenta, que tienen impactos directos en los bolsillos de todos, los tuyos, los míos, y que sin embargo parecemos no entender. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, es de preocupar que buena parte del modelo económico actual se base en tres patas. La extracción de materias primas a una tasa mayor que la que se reponen, es decir, la extracción de manera insustentable, el consumismo impulsado por la obsolescencia programada y la propaganda comercial, y la generación y disposición desordenada de desechos. Hay una cuarta dimensión que potencia y amplifica las tres patas del modelo económico actual, y esta es la globalización. Quizá, como dicen algunos apologistas de la globalización, esta no es el cáncer, pero bueno, por lo menos es el factor de crecimiento tumoral. Como muestra, podemos recurrir al ejemplo que Al Gore nos da en la película o conferencia Una verdad incómoda, sobre las herramientas que la economía usa hoy en día. Desde el principio de la revolución industrial hasta quizá la primera mitad del siglo XX, la minería se hacía con herramientas simples como este pico y esta pala. Pero hoy en día la minería usa palas muchísimo más grandes. Y esto implica obviamente una extracción más rápida, más desaforada de los recursos. La globalización a menudo se toma como un sinónimo de un comercio internacional intenso, aunque creo que es mucho más que eso. Pero bueno, este comercio internacional intenso prohija la producción, el comercio y el consumo de bienes materiales en cantidades sin precedente. Esto ha amplificado la huella ecológica de la humanidad. Aunque los economistas y los científicos aún no puedan aquilatar el impacto de la globalización sobre el planeta, hay efectos dañinos que claramente se pueden adjudicar a la globalización. Vamos a pasar revistas a algunos de estos efectos de esta globalización sobre el planeta. Mira, yo vivo en Torreón, una ciudad que está situada en el norte centro de México, en la mera mitad del desierto chihuahuense, que es el desierto más grande de Norteamérica. Un viaje sencillo a la tienda puede ilustrarnos este punto perfectamente. Por ejemplo, este producto, este termo, viajó desde China, donde fue producido, hasta Torreón. Su transporte representó un incremento en la huella ambiental de este producto. El desarrollo industrial precisa energía, cuya producción es una fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, no solamente el transporte, la actividad industrial para producir cosas como esta. Y esta producción de energía requiere a menudo la quema de combustibles fósiles como el carbón, el combustible y el gas. Este consumo es a menudo ilógico. ¿De verdad la humanidad necesita cientos de modelos diferentes de teléfonos celulares que luego se vuelven obsoletos tras unos cuantos meses? Esta escena tú la habrás visto en tu periódico local, en las tiendas, en los pasillos de los centros comerciales. Bueno, este consumo excesivo, impulsado por la propaganda, genera mayor actividad industrial que requiere mayor energía. Hoy en día, nos dicen algunos, estamos en el umbral de una revolución energética donde la luz solar, el viento y otras fuentes nos suministrarán de manera limpia la energía que requerimos. Visto este asunto a la luz del consumo actual, se intuye insuficiente el desarrollo de las energías renovables. Quizá, como dicen algunos autores, nuestra crisis de insustentabilidad no es una crisis energética, es una crisis de consumo. Yo vivo, ya te lo mencioné, en la comarca lagunera. Su nombre deriva de que originalmente esta era una zona de múltiples humedales. Había lagunas, había esteros, había deltas interiores, había acuíferos subterráneos. Todos estos cuerpos de agua
alimentados por los dos principales ríos endorreicos de México, el Nazas y el Aguanaval. Endorreico, una de estas palabras domingueras, no quiere decir otra cosa que un río que no desagua al mar, un río que desagua en tierra adentro. La llegada de la agricultura industrial en el siglo XIX, en la forma del cultivo del algodón, e impulsada, por cierto, por la incipiente globalización formada alrededor de esta fibra, significó la modificación del régimen hidrológico natural. La corriente de los ríos fue desviada hacia los campos de cultivo, luego los ríos fueron represados y se inició una explotación brutal de los acuíferos. En la segunda mitad del siglo XX, el modelo de producción aquí en la región migró del algodón a los forrajes para alimentar al creciente hato lechero. Los subsidios al consumo del agua y de la energía nos han traído a la situación actual: acuíferos agotados y envenenados con arsénico, lagunas desaparecidas, humedales convertidos en tierras de cultivo y ríos secos. Las interferencias con el ciclo del agua ha sido brutal al punto de que hoy somos aquí laguneros de nombre, laguneros sin lagunas. Toma nota, según los investigadores de la Universidad de Twente, Holanda, Hoekstra y Chapagain son sus apellidos, en México se precisan cerca de 2.400 litros de agua para producir 1 litro de leche. En la laguna producimos 7 millones de litros de leche al día, gran parte de los cuales, la mayoría, la inmensa mayoría de los cuales, salen a mercados de todo el país y sospecho de Estados Unidos y Guatemala. Esto sucede en una zona desértica definida por su escasa agua, es decir, no nos salen las cuentas. Estamos produciendo un producto que requiere mucha agua en un sitio donde no hay agua. Veamos este caso que me encontré en mi paseo por el supermercado y que tiene que ver con la producción de leche. Borden, esta marca de leche, es una de las marcas más reconocidas de lácteos en los Estados Unidos. Ante la crisis financiera de 2008, Borden fue comprada por una corporación mexicana, de hecho por una corporación lagunera, el Grupo Lala. Encontré en el supermercado local leche Borden y me dije, uy, otro ejemplo de la globalización desbocada. Leche de los Estados Unidos en un supermercado que está situado en la principal cuenca lechera de México. Pero leyendo la letra pequeña, la que uno nunca lee, me doy cuenta que no es así. Se trata de leche local, producida y envasada localmente, vestida de manera diferente, con el objetivo, supongo yo, que el consumidor crea que está consumiendo leche proveniente de los Estados Unidos. Es decir, una cuestión totalmente ilógica. Y lo compruebo al inspeccionar 1 litro de la leche local. En la letra pequeña de este litro de leche Lala dice que fue envasada, producida y demás en la misma razón social, en la misma dirección de Gómez Palacio Durango que la leche Borde. Y mientras seguía yo ahí bobeando con las leches y leyendo letras pequeñas, me encuentro esto: leche de cabra, leche evaporada de cabra proveniente de los Estados Unidos. No nada más porque diga goat milk, ¿no?, sino que lee uno la letra pequeña y dice producto de los Estados Unidos. Bueno, déjame te digo que en La Laguna también somos la principal zona caprinocultora de México. Donde nos sobran las cabras, estamos trayendo a vender leche de cabra. Y todo esto que requiere agua, la leche de vaca más que la leche de cabra, nos lleva a inspeccionar el uso irracional del agua, que supone, ya lo dijimos, una interferencia brutal en el ciclo del agua. El agua, dicen los que saben de esto, es la variable maestra de la biodiversidad. Es decir, es el factor que determina que en el Amazonas haya grandes selvas, que en el desierto haya cactus, etc. Es el factor que determina qué clase de organismo se encuentra en qué parte del planeta. Entonces, atacar al ciclo del agua, modificar el ciclo del agua, hace que empiecen a sufrir, que se afecten numerosas especies asociadas sobre todo al agua, como las plantas de las orillas de los ríos y los peces de agua dulce en el caso de la comarca lagunera. Este drama de las extinciones las estamos viviendo aquí en medio de este gran desierto, un drama que no es sino la expresión local de la pérdida global de biodiversidad impulsada por la globalización y el desarrollo insustentable. En conclusión, el escenario económico tiene un gran impacto sobre los escenarios ambiental y social, y viceversa. Sin embargo, queda claro
que la actualidad económica está acelerando el deterioro ambiental y social. Como decíamos al principio, la globalización quizá no sea el cáncer, pero es el factor de crecimiento tumoral, pues sostiene e intensifica las actividades que calientan al planeta, que monopolizan el uso del agua, que erosionan la biodiversidad, en lo que ya se ha dado a llamar la sexta oleada de extinciones. Para ponerlo en contexto, la quinta oleada de extinciones es la que nos dejó sin dinosaurios. O sea, los humanos hoy en día estamos siendo una fuerza geológica que estamos cambiando al planeta. Así de grave es el asunto. Entonces es capital que entendamos esto para informar nuestras decisiones como consumidores, para mejorar nuestra conducta. Creo que queda claro que es necesario elevar la estima que hemos perdido de estos valores que son opuestos al consumismo y a la ostentación. Valores como la sencillez, la frugalidad y el aprecio por la naturaleza de la que formamos parte. Y este aprecio tenemos que empezar por cultivarlo nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades. Tecnológico Nacional de México